Amigo, gracias por estar aquí hoy. Quiero comenzar con una premisa que puede parecer inquietante, pero es necesaria para que entendamos el mundo en el que vivimos ahora. China acaba de disparar el primer tiro en una guerra que Estados Unidos no puede ganar. Este no fue un tiro militar disparado desde un destructor en el mar del sur de China, ni fue un misil lanzado hacia Taiwán. Fue algo mucho más devastador porque fue silencioso, fue burocrático, y golpeó en la base misma del poder estadounidense moderno. Hace un año, a principios de diciembre de 2024, Pekín anunció una prohibición inmediata de las exportaciones de galio, germanio y antimonio a los Estados Unidos. En ese momento, los medios de comunicación convencionales lo llamaron una disputa comercial, lo llamaron una táctica de negociación. Estaban equivocados. Ahora, si no saben qué son esos materiales, permítanme explicar por qué esto importa y por qué los últimos 12 meses se han sentido como un choque automovilístico en cámara lenta para el sector tecnológico estadounidense. Sin galio no se pueden fabricar semiconductores avanzados. Sin germanio no se pueden fabricar cables de fibra óptica o gafas de visión nocturna. Sin antimonio no se puede fabricar munición de grado militar. Aquí está la estadística que mantiene despiertos a los funcionarios del Pentágono por la noche. China controla el 98% de la producción mundial de galio. 98%. Y simplemente cerraron el grifo. Quiero que entiendan algo fundamental sobre este momento. Esto no es una disputa comercial. Esto no es una negociación económica donde regateamos sobre aranceles a la soja o a los vehículos eléctricos. Esto es guerra económica. Y Estados Unidos acaba de descubrir que trajo un cuchillo a un tiroteo. Ahora, he estado advirtiendo sobre este momento durante años y sin embargo, verlo desarrollarse durante el último año ha sido una experiencia surrealista. Estados Unidos construyó toda su industria tecnológica bajo la suposición de que las cadenas de suministro globales permanecerían abiertas para siempre, que China continuaría suministrando materiales críticos independientemente de las tensiones políticas. Esa suposición siempre fue ingenua y ahora se ha demostrado que estaba catastróficamente equivocada. Lo que estamos presenciando no es meramente una prohibición de exportación, es la exposición de una vulnerabilidad fundamental en el poder estadounidense. La nación tecnológica líder del mundo no puede fabricar sus productos más importantes sin materiales de su principal adversario. Piensen en eso por un momento. Según el marco del realismo ofensivo, que he discutido con ustedes muchas veces, esto era totalmente predecible. Cuando las grandes potencias compiten, buscan maximizar sus ventajas y explotar las debilidades de su oponente. China encontró la debilidad de Estados Unidos y simplemente la explotó. Permítanme mostrarles cómo llegamos a este momento, porque para entender esta crisis necesitan entender cómo funcionaba realmente el dominio tecnológico estadounidense y por qué ahora está colapsando. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó el ecosistema tecnológico más sofisticado en la historia humana. Teníamos Silicon Valley, MIT, Stanford, Bell Labs. La innovación estadounidense definió el estándar global. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El liderazgo tecnológico estadounidense nunca fue autosuficiente. Siempre dependió de las cadenas de suministro globales. Obteníamos materias primas de África, realizábamos la fabricación en Asia y confiábamos en el ensamblaje final en China. Durante décadas, este arreglo funcionó maravillosamente. Estados Unidos diseñaba, el mundo suministraba y construía. Los líderes occidentales creían que esta interdependencia creaba beneficio mutuo y restricción mutua.
Creían que China nunca convertiría las cadenas de suministro en armas porque China necesitaba nuestros mercados. Esta fue una gran ilusión. No lograron entender un principio básico de las relaciones internacionales. La interdependencia, en un mundo competitivo, eventualmente se convierte en vulnerabilidad. Tres fuerzas han estado transformando esta relación, llevándonos a la crisis de diciembre de 2024. Primero, China ascendió en la cadena de valor. Ya no están simplemente ensamblando iPhones. Están diseñando sus propios semiconductores, sus propios sistemas de inteligencia artificial, su propia pila tecnológica. Segundo, Washington lanzó una guerra tecnológica. Vimos controles de exportación sobre chips, prohibiciones sobre Huawei y sanciones a empresas tecnológicas chinas. Estados Unidos disparó primero. Tercero, la iniciativa de la Franja y la Ruta aseguró el acceso chino a fuentes minerales críticas a nivel global. Mientras Estados Unidos debatía política, China actuaba estratégicamente. La prohibición de exportación de la que estamos viendo las consecuencias hoy no fue impulsiva, fue la culminación de una década de preparación estratégica. Washington pareció genuinamente sorprendido cuando se anunció la prohibición, lo cual les dice todo sobre la calidad del pensamiento estratégico estadounidense. Ahora, permítanme guiarlos exactamente a través de lo que desencadenó esta crisis hace un año. A principios de diciembre, el Ministerio de Comercio de China emitió una prohibición inmediata de las exportaciones de galio, germanio, antimonio y varios otros materiales críticos a los Estados Unidos. No hubo advertencia, no hubo periodo de negociación, el momento fue deliberado. Esto vino directamente después de que Washington anunciara nuevas restricciones sobre las exportaciones de semiconductores a China. La administración Biden, en sus últimos días, y la administración entrante de Trump habían estado apretando las tuercas sobre el acceso tecnológico chino. Solo varios días antes de la prohibición, el presidente electo Trump prometió imponer aranceles del 100% al bloque BRICS si el sur global se atrevía a abandonar el dólar de los Estados Unidos. Un movimiento recíproco fue hecho por China para indicar que se necesitan dos para bailar tango. China esencialmente dijo, si Estados Unidos persigue una mayor fragmentación de los mercados globales, que así sea. Nosotros también sabemos jugar ese juego. Además de que el presidente Trump prometiera aranceles extremos, la administración Biden continuó alimentando las tensiones comerciales. A principios de esa misma semana, se anunció que se implementó otra ronda de restricciones de exportación sobre hasta 140 empresas chinas. Esto fue diseñado para dañar aún más la capacidad de China para fabricar chips de memoria avanzados y otras herramientas de envío. Bajo esas nuevas restricciones, las empresas chinas que enfrentaban nuevos obstáculos incluían casi 2 docenas de empresas de semiconductores, 2 empresas de inversión y más de 100 fabricantes de herramientas para la fabricación de chips. Durante las últimas semanas previas a ese momento, quedó claro que tanto republicanos como demócratas estaban listos para continuar aumentando las tensiones con China. Librar una guerra comercial e implementar aranceles y otros tipos de coerción económica estaba sobre la mesa y estaba siendo utilizado sin ninguna vacilación por ambos partidos. En respuesta a la escalada de tensiones comerciales por parte de Estados Unidos, al día siguiente China prohibió todas las exportaciones a los Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y otros materiales clave de alta tecnología. Esto fue un golpe tremendo a cualquier perspectiva de que pudiéramos asegurar un flujo continuo de recursos rentables para la producción doméstica de chips y otros dispositivos tecnológicos avanzados para aplicaciones militares de los Estados Unidos.
Los minerales críticos prohibidos por China son necesarios para que Estados Unidos produzca equipo militar. Así que, el 3 de diciembre de 2024, el Ministerio de Comercio chino anunció que exportar minerales críticos que se consideran artículos de doble uso, lo que significa que tienen aplicaciones tanto militares como civiles, ahora representa una preocupación de seguridad nacional para China. La prohibición entró en vigor inmediatamente, y también requirió una revisión estricta del uso final para los artículos de grafito que se envían a los Estados Unidos. Esto es un asunto muy importante porque según un estudio de la Unión Europea, China es la principal fuente tanto de germanio como de galio a nivel mundial. Las exportaciones de China representan el 94% del suministro de galio y el 83% del suministro de germanio. Entonces, ¿qué significa la prohibición de la importación de galio y germanio para los Estados Unidos? Durante décadas, Estados Unidos ha estado importando estos dos minerales para su uso en industrias estratégicas, lo que significa que cualquier interrupción del suministro podría tener un impacto significativo en la fabricación de chips, la misma industria que Estados Unidos realmente quiere fortalecer internamente. Pero imagino que es una batalla cuesta arriba, y continuará siéndolo en el futuro previsible, así como para las industrias de comunicaciones y defensa. El germanio se usa para fibra óptica, gafas de visión nocturna y exploración espacial. La mayoría de los satélites funcionan con células solares a base de germanio. El galio se usa en semiconductores compuestos, entre otras cosas. Ahora que China ha prohibido estas exportaciones a los Estados Unidos, ¿puede Estados Unidos simplemente sustituirlos con otros materiales? Esa es una buena pregunta, pero la respuesta a esa pregunta es no, no realmente. No puedes simplemente sustituirlos. Las alternativas cuestan mucho más y pueden causar un rendimiento deficiente en sus aplicaciones previstas. La física no negocia. El antimonio es el tercer mineral crítico que mencioné antes y ya no se exporta de China a los Estados Unidos. El antimonio es una materia prima esencial que se utiliza para una variedad de propósitos civiles, así como para procesos y aplicaciones militares clave, incluyendo municiones de combustible y la producción de explosivos. El antimonio también se usa para semiconductores. Estados Unidos importa antimonio de China y posteriormente lo utiliza para la producción militar. Según la Comisión de Comercio de los Estados Unidos, durante más de 20 años China ha producido una gran parte del suministro mundial de antimonio. Además de un golpe directo a las capacidades de producción militar industrial de los Estados Unidos, la respuesta muy rápida de China también minimizará los intentos de los Estados Unidos de convertirse en un líder en la producción de semiconductores. El control de exportaciones ayudará a China a restablecer su dominio en el mercado de materias primas y también le ayudará a contrarrestar las sanciones económicas occidentales y las barreras comerciales. China está virtualmente en control total cuando se trata de exportaciones de minerales de tierras raras, porque no solo ha sido capaz de extraerlos de manera relativamente barata, sino que también es capaz de procesar estos recursos a un escalas precio efectivo. De hecho, tiene instalaciones, construyó instalaciones, invirtió en instalaciones en las que otros países no han invertido. A medida que han estado confiando en las exportaciones de China, a medida que es capaz de ajustar el suministro de sus materiales a nivel mundial, subraya la importancia de los materiales estratégicos en el mundo de hoy. Imponer controles de exportación es un movimiento lógico en medio de las crecientes tensiones geopolíticas entre Occidente y China. Lo que ha logrado es un impacto directo en los ejércitos occidentales y sus capacidades para aumentar la producción
con fines de militarización. China es un claro ganador aquí, ya que es el principal proveedor de más de 30 minerales críticos en todo el mundo. Aunque la administración hizo todo lo posible para imponer medidas proteccionistas y anunciar estas medidas como herramientas para evitar que China ganara ventaja en la fabricación de semiconductores y otros productos, literalmente no ganó nada. El movimiento daña a las empresas nacionales de los Estados Unidos y a sus consumidores. No solo está ganando China como una potencia manufacturera global, sino que también está demostrando que ha tenido éxito en la carrera para asegurar materias primas que son absolutamente críticas para el uso militar, para la transición a recursos de energía renovable, así como para la inteligencia artificial y para la fabricación de semiconductores. Estados Unidos se está volviendo cada vez más desesperado, dado que su propia fabricación está virtualmente muerta debido a una variedad de razones que incluyen regulaciones gubernamentales estrictas, altos costos laborales e ineficiencias de fabricación debido a décadas de ignorar la necesidad de invertir en infraestructura. Les he hablado antes sobre el papel de la desindustrialización y la desaparición de la clase media aquí en los Estados Unidos, y esta crisis mineral es el resultado directo de esa negligencia. Así que, a medida que la guerra comercial se intensifica, los intereses económicos están subordinados a las ambiciones políticas. Podemos ver eso muy claramente. El mensaje de Pekín fue inconfundible. ¿Quieren jugar a este juego? Veamos quién necesita a quién. Permítanme ayudarlos a entender qué está calculando cada lado. Estados Unidos quiere mantener la supremacía tecnológica, quiere frenar el avance de China en inteligencia artificial, computación cuántica y semiconductores avanzados. La teoría es que los controles de exportación sofocarán el progreso chino. China quiere demostrar que Estados Unidos no es el único con influencia. Quiere mostrar que la guerra económica corta en ambos sentidos y quiere forzar a Washington a reconsiderar sus políticas tecnológicas agresivas. Lo que está en juego aquí es extraordinario para Estados Unidos. Esto amenaza a todo el sector tecnológico. Los contratistas de defensa no pueden construir sistemas de armas sin estos materiales. Apple no puede fabricar teléfonos. Intel no puede producir chips. Todo el ecosistema enfrenta interrupciones. Para China, este es un riesgo calculado. Pierden clientes estadounidenses, pero ganan influencia estratégica y demuestran que la presión estadounidense tiene consecuencias. Permítanme ser claro sobre cómo veo esta situación. China no está actuando emocionalmente. Esto no es venganza. Este es un comportamiento estratégico racional. Cuando aprietas a una gran potencia, esa potencia encontrará formas de devolver el apretón. Pekín identificó la dependencia crítica de Estados Unidos y la convirtió en un arma. Esto es exactamente lo que predice el realismo ofensivo. La pregunta no es si China respondería. La pregunta siempre fue cuándo y cómo. Ahora lo sabemos. Ahora, ¿cómo ha respondido Washington a esta crisis durante el último año? Permítanme describir lo que he observado. Los funcionarios del Departamento de Comercio celebraron reuniones. La Casa Blanca emitió declaraciones sobre la resiliencia de la cadena de suministro. Los miembros del Congreso dieron entrevistas expresando indignación, y absolutamente nada sustantivo sucedió. Permítanme enumerar exactamente por qué la respuesta estadounidense está fallando. El primer fracaso es que no hay alternativa a corto plazo. No se puede crear producción de galio de la noche a la mañana. Construir capacidad doméstica de minería y refinación toma de 5 a 10 años como mínimo.
China pasó décadas construyendo esta infraestructura. El segundo fracaso es que los aliados estadounidenses no pueden llenar el vacío. Japón, Corea del Sur, las naciones europeas, ellos también dependen de los minerales críticos chinos. Este no es un problema que Estados Unidos pueda subcontratar. El tercer fracaso es que el mercado ya está entrando en pánico. Los precios de las acciones de las empresas tecnológicas son volátiles. Los contratistas de defensa están advirtiendo sobre retrasos en la producción. El daño económico es inmediato, mientras que cualquier solución está a años de distancia. El cuarto fracaso es que Washington no puede escalar sin empeorar las cosas. Más sanciones a China significan que Pekín expandirá la prohibición de exportación. Se convierte en una escalada de guerra comercial donde ambos lados pierden, pero Estados Unidos pierde más rápido en materiales críticos. Quiero trazar un marcado contraste aquí con respecto a la ilusión versus la realidad. La ilusión es que Washington cree que puede librar una guerra económica contra China desde una posición de fuerza. La realidad es que Estados Unidos depende de los materiales chinos para sus industrias más críticas. La posición es de vulnerabilidad, no de fuerza. La ilusión es que los controles de exportación de tecnología detendrán el avance chino. La realidad es que China se ha estado preparando para esta confrontación durante una década. Las alternativas domésticas ya están en desarrollo dentro de China. La ilusión es que el mercado encontrará soluciones rápidamente. La realidad es que las cadenas de suministro de minerales críticos son rígidas y lentas para adaptarse. Esto es lo que llamo ceguera estratégica. Washington lanzó una guerra tecnológica sin asegurar sus propias líneas de suministro. Esto es estrategia básica, y fallamos en ella. Y ahora quiero que entiendan algo importante sobre cómo China, mientras Washington estaba ocupado con el teatro político, estaba construyendo influencia sistemáticamente, pacientemente, estaban adquiriendo derechos mineros en toda África, construyeron las instalaciones de refinación más avanzadas del mundo, crearon una demanda interna que no requiere mercados estadounidenses. Se prepararon exactamente para esta confrontación. China posee dos ventajas críticas que Estados Unidos no puede igualar. Primero, la realidad geológica. Estos minerales críticos existen en depósitos concentrados y China controla la mayoría de ellos. No se puede cambiar la geografía con documentos de política. Segundo, integración industrial. China no solo extrae estos materiales, fabrican con ellos, controlan toda la cadena de valor. Estados Unidos tiene fragmentos de una cadena de suministro, China tiene todo el sistema. Quiero ser muy claro sobre esto. China no está actuando irracionalmente. Están siguiendo la lógica de la competencia de grandes potencias perfectamente. Identificaron una vulnerabilidad crítica estadounidense. Construyeron influencia durante años, esperaron el momento adecuado y actuaron decisivamente. Esto no es emoción, esto es estrategia. Para China, esto se trata de seguridad nacional y soberanía tecnológica. Para Estados Unidos, esto se trata de productos de consumo y ganancias corporativas. China lucha por la supervivencia, Estados Unidos lucha por la conveniencia. Esa asimetría explica todo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Permítanme darles mi evaluación basada en la trayectoria que hemos visto desde finales de 2024. Las empresas tecnológicas estadounidenses enfrentan graves interrupciones en el suministro. Los plazos de producción de defensa se están deslizando. Los costos están aumentando dramáticamente. Algunos productos se han vuelto temporalmente no disponibles. El gobierno amenaza con más sanciones y China expande las restricciones de exportación. La escalada continúa hasta que alguien retrocede.
Basado en las trayectorias actuales, Estados Unidos parpadeará primero porque Estados Unidos necesita los materiales chinos más de lo que China necesita los mercados estadounidenses. Pero la consecuencia mayor se extiende mucho más allá de esta crisis inmediata. La era de la supremacía tecnológica estadounidense, construida sobre cadenas de suministro globales, está terminando. O Estados Unidos reconstruye capacidades domésticas durante décadas o acepta una vulnerabilidad estratégica permanente. No hay una tercera opción. Permítanme dejarlos con esta advertencia. Las grandes potencias que dependen de adversarios para recursos críticos eventualmente encuentran esas dependencias convertidas en armas contra ellos. Estados Unidos construyó esta vulnerabilidad durante 30 años de deslocalización. Arreglarlo tomará el mismo tiempo. Lo que queda es una verdad sobria que Washington se niega a aceptar. En la competencia de grandes potencias, la autosuficiencia es seguridad, mientras que la interdependencia con adversarios es vulnerabilidad. Es una máscara agradable que ahora ha sido arrancada. China entendió esta verdad hace mucho tiempo. Estados Unidos la está aprendiendo por las malas. La pregunta ya no es si Estados Unidos puede mantener la supremacía tecnológica. La pregunta es si Estados Unidos puede mantener la independencia tecnológica. En este momento, la respuesta es no. Y eso debería preocupar a todos los que ven esto. Estamos viendo los engranajes del imperio estadounidense rechinar contra la realidad de un nuevo orden mundial, uno donde las finanzas y la marca ya no son suficientes para asegurar el futuro de una nación. Todo se reduce a la tierra, a la roca, a los elementos en la tabla periódica y la voluntad de controlarlos. Debemos preguntarnos, ¿cómo dejamos que llegara a este punto? ¿Cómo permitieron los arquitectos de la política estadounidense que nuestra seguridad nacional descansara en manos de nuestro mayor competidor? La respuesta yace en la seducción de los productos baratos y los altos márgenes de ganancia. Cambiamos nuestra base industrial por informes de ganancias trimestrales. Cambiamos nuestra resiliencia por eficiencia. Y ahora, la factura ha vencido. La prohibición del galio, germanio y antimonio no es solo una escasez de materiales, es una escasez de previsión. Es el precio de la arrogancia. Al mirar hacia el próximo año, no esperen una resolución rápida. Las minas en Estados Unidos están cerradas o son inexistentes. Las refinerías están en China. La experiencia está en China. Reconstruir lo que se perdió requerirá una movilización nacional que no hemos visto desde la década de 1940. Pero a diferencia de la década de 1940, no tenemos el lujo de ser la única superpotencia industrial del mundo. Estamos tratando de ponernos al día en una carrera que pensábamos que ya habíamos ganado. Esta es la realidad de nuestro tiempo. La guerra invisible ya no es invisible. Los disparos han sido efectuados. Las líneas de suministro han sido cortadas. Y la ilusión de la invencibilidad estadounidense ha sido destrozada, no por una bomba, sino por la silenciosa y estratégica militarización de la misma tierra bajo nuestros pies. Continuaré monitoreando esta situación de cerca, diseccionando los movimientos y contramovimientos a medida que esta guerra económica escala. Porque entender la mecánica de este colapso es la única manera en que podemos prepararnos para lo que viene después. En última instancia, lo que estamos discutiendo aquí va más allá de la tabla periódica, va más allá de las propiedades químicas específicas del galio o el índice de refracción del germanio. Lo que realmente estamos discutiendo es el fin de una era de inocencia. Durante los últimos 30 años el mundo occidental vivió bajo el reconfortante engaño de que la economía podía separarse de la política, que el comercio podía divorciarse del poder,
Creíamos que si simplemente comerciábamos lo suficiente, si entrelazábamos nuestras economías lo suficientemente profundo, el conflicto se volvería obsoleto. Lo llamamos globalización. Lo llamamos el fin de la historia. Pero la historia nunca terminó. Solo estaba conteniendo la respiración, esperando el momento en que el libro de contabilidad se equilibrara, y ese momento es ahora. La prohibición que presenciamos en diciembre de 2024 fue el sonido de la historia exhalando, fue la reafirmación del mundo físico sobre el mundo digital. Pasamos décadas construyendo una economía basada en activos intangibles, marca, propiedad intelectual, derivados financieros y código de software. Nos convencimos de que estas cosas eran la verdadera fuente de riqueza. Mientras tanto, China pasó esas mismas décadas dominando el mundo tangible: minería, fundición, refinación y fabricación. Celebramos a los arquitectos del metaverso mientras ellos entrenaban a los ingenieros del mundo material. Ahora estamos aprendiendo una lección dolorosa que todo imperio en la historia finalmente aprende. No puedes comer software y no puedes construir un sistema de defensa con derivados financieros. Cuando las fichas están abajo, literalmente, en este caso la nación que controla los átomos, controla los bits. Esta crisis sirve como un espejo, reflejando una cultura estratégica rota. Permitimos que nuestro deseo de bienes de consumo baratos anulara nuestro instinto de supervivencia nacional. Subcontratamos nuestros pulmones industriales a un rival y ahora nos sorprende que no podamos respirar. Esto no es solo un fracaso de la política, es un fracaso de la imaginación. Simplemente no podíamos imaginar un mundo donde las reglas que escribimos ya no aplicaran, pero las reglas han cambiado. El mercado libre ya no es libre. Es un campo de batalla. Las cadenas de suministro ya no son solo logística, son influencia. Y el dólar ya no es solo una moneda, es un objetivo. Si hay un lado positivo en esta nube oscura, es la claridad. La niebla se ha levantado. Ya no podemos fingir que el status quo es sostenible. Este choque al sistema, doloroso como es, podría ser lo único que podría despertar al gigante dormido. Nos obliga a hacer las preguntas difíciles. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por la independencia? ¿Estamos dispuestos a tolerar la contaminación de la minería doméstica para asegurar nuestro futuro? ¿Estamos dispuestos a invertir en el largo, lento y poco glamoroso trabajo de reconstruir nuestra base industrial, incluso si perjudica nuestras ganancias trimestrales? La respuesta a estas preguntas determinará si Estados Unidos sigue siendo una superpotencia en el siglo XXI o se convierte en una historia de advertencia sobre la arrogancia. Amigos, detengámonos un momento aquí para reflexionar sobre la gravedad de lo que acabamos de exponer. Lo que hemos analizado hasta ahora no es simplemente una lista de minerales con nombres extraños o un informe sobre interrupciones en la cadena de suministro, no. Lo que estamos presenciando, si miramos con la profundidad necesaria, es el choque tectónico entre dos filosofías de existencia nacional completamente opuestas. Y permítanme decirles algo que raramente escucharán en los análisis superficiales de los medios tradicionales. Esta es una crisis espiritual tanto como industrial. Durante las últimas 4 décadas, en Occidente y específicamente en Estados Unidos, caímos en una trampa seductora. Nos enamoramos de la idea de que podíamos construir una economía basada enteramente en la abstracción. Creímos que podíamos externalizar el trabajo sucio, difícil y contaminante de extraer y refinar la tierra, quedándonos solo con el diseño, el marketing y las finanzas. Nos dijimos a nosotros mismos que éramos postindustriales, como si eso fuera una evolución superior.
Pero ¿qué significa realmente ser postindustrial? Ahora lo sabemos. Significa ser incapaz de sostener tu propia existencia material. Significa que, en el momento de la verdad, no tienes nada más que papel moneda y patentes digitales, mientras tu adversario tiene el acero, el fuego y la roca. Pero esto es lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Esta dependencia no fue un accidente, fue una elección. Fue la elección de priorizar el beneficio a corto plazo sobre la seguridad a largo plazo. Y ahora, China simplemente está cobrando el cheque que nosotros mismos firmamos hace 30 años. La verdad, como están a punto de ver, es aún más profunda. Al controlar el galio, el germanio y el antimonio, Pekín no solo está bloqueando la fabricación de chips o misiles, están enviando un mensaje al sur global, a los países del BRICS y a las naciones emergentes. El mensaje es claro, el rey está desnudo. El poder militar estadounidense, que proyecta fuerza a través de portaaviones y bases en todo el mundo, descansa sobre pies de barro hechos de materiales chinos. Si China puede paralizar la maquinaria de guerra del Pentágono con una firma burocrática en un documento de exportación, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera jerarquía del poder global en el siglo XXI? ¿Qué piensan ustedes sobre esta vulnerabilidad? ¿Creen que es posible revertir 3 décadas de desindustrialización en solo unos pocos años? ¿O estamos viendo el comienzo irreversible de un nuevo orden hegemónico? Me gustaría mucho leer sus reflexiones en los comentarios, porque este es un debate que necesitamos tener. Y aquí es donde la situación se vuelve fascinante desde la perspectiva del realismo ofensivo. No estamos viendo a una China agresiva por capricho, estamos viendo a una superpotencia que ha estudiado meticulosamente las reglas del juego que Occidente inventó, y ahora las está usando contra sus creadores con una precisión quirúrgica. Mientras Washington utilizaba el dólar como arma, sancionando a naciones y congelando activos, Pekín estaba construyendo un arma diferente, el control de la tabla periódica. Una sanción financiera puede ser dolorosa, pero se puede eludir con sistemas de pago alternativos. Una sanción física, la ausencia de un átomo necesario para que funcione un radar, no se puede eludir. No hay un mercado negro que pueda suplir las necesidades de una industria de defensa completa de la noche a la mañana. La física, amigos míos, es la única ley que no admite apelaciones. Debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para el regreso de la escasez? Hemos vivido en una era de abundancia artificial, donde los productos fluían sin cesar y a precios bajos gracias a esa misma globalización que ahora se fractura. Si esta guerra de recursos se intensifica, y todo indica que así será, el impacto no se limitará a los contratistas de defensa. Lo sentirán en el precio de sus teléfonos, en la disponibilidad de sus vehículos, en la tecnología médica y en la infraestructura de energía verde. La transición energética que tanto se nos ha prometido depende enteramente de estos mismos minerales. Sin la cooperación de China, la revolución verde occidental se detiene en seco. Es una ironía amarga. Queremos salvar el planeta con tecnologías que no podemos construir sin la ayuda del rival al que queremos contener. Y eso es precisamente lo que cambia todo. Nos obliga a mirar al espejo y reconocer que la narrativa de la excepcionalidad ya no es suficiente. No podemos simplemente decretar nuestra superioridad, tenemos que construirla, forjarla y extraerla de la tierra tal como lo hicimos hace 100 años. Pero, ¿tenemos todavía la voluntad nacional para hacerlo? ¿Tenemos la paciencia para inversiones que tardan una década en madurar, en lugar de buscar el retorno trimestral inmediato? Esa es la verdadera pregunta existencial. Me gustaría saber su opinión sobre esto. ¿Creen que la sociedad occidental tiene la capacidad de sacrificio y la visión a largo plazo necesarias para reindustrializarse,
¿O estamos demasiado acostumbrados a la comodidad del consumo inmediato? ¿Es este el punto de no retorno para la economía tal como la conocemos? Por favor, compartan sus pensamientos abajo, porque la sabiduría colectiva de esta comunidad es vital para entender estos tiempos complejos. Para concluir, quiero dejarles con esta idea. El conflicto por el galio y el germanio es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga sobre el retorno de lo tangible. Estamos saliendo de la era de la ilusión financiera y entrando de nuevo en la era de la realidad material. Va a ser un ajuste doloroso, turbulento y peligroso, pero quizás, solo quizás, sea el despertar necesario que nos obligue a valorar lo que es verdaderamente esencial. La historia no ha terminado, amigos. Apenas está comenzando un nuevo y volátil volumen. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si valoran esta perspectiva que busca la verdad más allá de los titulares, les invito a suscribirse y a unirse a nosotros en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los hilos invisibles que mueven nuestro mundo. Manténganse atentos, manténganse críticos y sobre todo, manténganse preparados. Nos vemos pronto.